Guatemala es un país de gente trabajadora, en donde todas las personas buscamos constantemente maneras de salir adelante y alcanzar mayor prosperidad. Sin embargo, la pobreza aún afecta a demasiadas personas que no alcanzan ni siquiera un nivel de prosperidad mínimo. Si esta situación la comparamos con el trabajo en una cocina, podríamos decir que hasta ahora hay muchos cocineros que no se logran poner de acuerdo y que por esa razón el resultado de su trabajo es un plato sin sabor, poco nutritivo y desagradable a los ojos. Nos preguntamos cómo es que después de tantos esfuerzos aún no hayamos logrado un resultado mejor. Es por ello que en el 2010, Fundesa planteó un reto: combatir la pobreza como un desafío de todo. Pero esta vez, planteamos hacer un solo proceso para que el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad guatemalteca tenga muchos mejores resultados. Nos propusimos avanzar en la derrota de la pobreza con el tema de la seguridad, la confianza de inversión, el acceso a mercados, el mejoramiento productivo, una revolución educativa integral y permanente que lo sustente, infraestructura, la política social y con mediciones integrales e imparciales. Los países son como una colección de empresas y las empresas son unos monos que viven de los árboles, viven en los árboles, viven de explotar un cierto producto. Entonces, ahora el problema del desarrollo va a ser cómo hacemos para que estas empresas, estos monos, salten y colonicen los árboles que tienen cerca. Pero ¿por qué nos debe importar la reducción de la pobreza? La pobreza es una condena para toda la vida. No lo decimos como un eslogan pesimista, sino como una realidad científica. Esta es la radiografía de Mateo, un niño de 4 años con nutrición normal. Y esta, la radiografía de Luis, un niño pobre de 4 años con déficit de talla. Este es José, de 7 años. Vive en Zumpango. Sufre de desnutrición severa, igual que las 75 personas que viven en su aldea. Este video fue tomado hace algunas semanas. Sus condiciones al día de hoy siguen siendo las mismas. Mientras que algunas familias comen así durante una semana, las familias pobres comen de esta otra forma. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la realidad sigue sin cambiar significativamente. Para combatir la pobreza en Guatemala, de una vez por todas, no es suficiente plantear qué se debe hacer. Es más importante aterrizar en cómo lo vamos a hacer y luego trabajar todos en un proceso integral. Este es un proceso muy complejo, el cual podríamos comparar con la preparación de un buen fiambre. Requiere de ingredientes específicos, que exista cierto balance e integralidad, que se siga una receta y que se trabaje en equipo. Asimismo, para lograr un buen resultado como país, necesitamos seguir un proceso que incorpore varios ingredientes. Primero, debemos aprender de experiencias pasadas, aciertos y errores, tanto nuestros como de otros países. Luego, debemos proponer la ruta que necesitamos seguir en Guatemala para reducir la pobreza. Finalmente, necesitamos tener confianza unos en otros y ponernos todos de acuerdo y trabajar en lo mismo. Ante todo, darnos cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Enfoquémonos en las coincidencias. La idea del proceso es tener metas realistas a largo plazo, pero también lograr resultados visibles y medibles a corto plazo. Por ejemplo, en la receta del fiambre, necesitamos la cantidad óptima de ingredientes y condimentos para que el resultado sea suculento. Cada persona debe saber qué hacer y cómo hacerlo. Eso también ayuda. Guatemala es como un platillo que ofrece grandes retos para prepararlo. Para sacar a nuestro país de la pobreza no existe una receta única. Como el fiambre, nuestro país ofrece una variedad de oportunidades y desafíos. Cada quien puede hacerlo a su manera, pero para lograr un plato realmente bueno, es necesario ponernos de acuerdo en los ingredientes y condimentos realmente necesarios y lograr el sazón que deje una Guatemala satisfecha. Es por eso que nos atrevemos a plantear este reto de combatir la pobreza a través de un proceso en el que una Guatemala unida pueda alcanzar una meta tan ambiciosa y beneficiosa para todos.
Estar unidos y trabajar en la misma receta y el mismo proceso hará que la propuesta sea eficiente y tenga el resultado que todos esperamos ver. Una Guatemala próspera, solidaria y segura. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy compartiendo esta propuesta y rindiendo cuentas sobre el trabajo que muchísimas personas han llevado a cabo estos últimos 12 meses para afrontar el desafío de la reducción de la pobreza. Como recordarán algunos de ustedes, hace 12 meses en este mismo salón, se planteó el desafío de la reducción de la pobreza como un desafío de todos, no del gobierno, no de los empresarios, pero de toda la sociedad de Guatemala. Por ello, convocamos a 150 líderes de distintos sectores y confirmamos con ellos que había la necesidad latente de trabajar juntos en una misma dirección, en un mismo proceso, en un mismo esfuerzo. A raíz de eso, nos dimos cuenta que en el pasado ya se habían hecho algunos esfuerzos de este tipo, y es por ello que convocamos a algunas de las personas que habían participado de estos otros esfuerzos y les preguntamos qué había funcionado, qué podrían hacer mejor, para ver qué podíamos nosotros incorporar en un nuevo esfuerzo. ¿Y qué aprendimos entonces? En primer lugar, aprendimos que es fundamental que esto sea un proceso, no puede ser solo un plan. Es un proceso que puede ser modificado y perfeccionado en el camino, pero que permita que todos vayamos con un rumbo fijo y trabajando en la misma dirección. También aprendimos que es fundamental construir confianza. Por distintas razones históricas en Guatemala se ha roto el tejido social y hemos roto la confianza unos en otros. La tenemos que volver a construir. También aprendimos que un proceso de este tipo tiene que ser integral y congruente. Debe plantear metas de largo plazo, pero también tiene que dar soluciones y resultados concretos en el corto. Y finalmente, nos dimos cuenta que esto no puede ser el esfuerzo de un solo sector aislado de otros sectores de la sociedad. Tenemos que poder trabajar todos juntos en una misma dirección. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué ya estaba sucediendo para no inventar el agua azucarada. Y nos dimos cuenta que ya dentro del mismo sector privado y en otros sectores habían distintas propuestas. Pero sentíamos que lo que faltaba era que todas estas fueran trabajando en una misma dirección y que realmente existiera una propuesta integral. Es aquí entonces que nosotros nos permitimos a iniciar el proceso que denominamos Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, que busca realmente unificar todos esos esfuerzos y empezar a trabajar juntos en un proceso que empiece a cambiar nuestro país. Lo que nos dimos cuenta es que existía una enorme congruencia en el qué hacer. Sabemos todos que necesitamos más y mejores empleos, necesitamos cerrar la brecha social y más educación, salud. Todos sabemos que necesitamos más seguridad, pero lo que hacía falta era aterrizar en el cómo. Entonces nosotros hemos venido trabajando una propuesta alrededor de estos pilares. Buscamos desarrollar una Guatemala más próspera, con más y mejores empleos, que atraiga esa inversión de la que mencionaban anteriormente y que también redime en mayores ingresos para que el Estado pueda invertir más. Queremos una Guatemala más solidaria, que pueda invertir más en el desarrollo social de nuestro país a lo largo del ciclo de vida de las personas. Y también necesitamos urgentemente de una Guatemala más segura, donde podamos convivir en paz y donde reine el Estado de Derecho. Y todo esto sabemos que para que tenga vida en el tiempo requiere instituciones sólidas. Entonces, venimos trabajando en esta propuesta. Pero si queremos una Guatemala mejor, tenemos que definir qué quiere decir eso.